Las primeras máquinas de póker o tragaperras ya parecían ejercer un extraño poder para separar a la gente de su dinero. Bandidos armados. Inventadas en Estados Unidos, en los años 30, las tragaperras se prohibieron en todos los estados, excepto en Nevada. Pero hubo otro lugar donde se declararon legales en 1956. Nueva Gales del Sur, Australia. Clubes comunitarios y deportivos obtuvieron el derecho exclusivo para operar con máquinas tragaperras y pronto nadaron en dinero. Hay baile varias noches a la semana y squash, golf y snooker. Muchos de estos clubes han evolucionado para convertirse en algo muy diferente. En minicasinos repartidos por todos los barrios residenciales. Hemos crecido. Tenemos unos 7 restaurantes y pequeños comercios. Hacemos eventos. Intentamos ser locales de lujo con un equipamiento de diseño. Y tenemos 332 máquinas tragaperras. Durante décadas, un club de Nueva Gales del Sur fue el único lugar de Australia donde se podía jugar en estas máquinas. En Sydney, Lane Ainsworth se convirtió en uno de los mayores fabricantes del mundo. ¿Cuál es la atracción de estos aparatos? ¿Por qué le gusta jugar a la gente? Bueno, puedes ganar dinero. ¿Con una máquina de póker? Por supuesto. Será si sabes el método. No, no se trata de eso. Recuperas un promedio del 90% de tus apuestas y si consigues tener una racha ganadora, irás muy por delante en ganancias. Y ese es, por supuesto, el momento de retirarse. Entonces, ¿su consejo al jugador es saber cuándo parar? Saber cuándo parar, sí. Decidí entrar en la política, trabajando también como psicóloga. Disfruté enormemente. Como miembros del Parlamento fuimos presionados durante años por los fabricantes de máquinas de póker para introducirlas aquí. Yo era jefa del grupo parlamentario y terminé hablando a favor de su introducción. Todo el mundo se sintió muy aliviado al dejar de estar en bancarrota. En los 90 se abrieron las compuertas. Las máquinas de póker entraron en los pubs y clubes de todos los estados, excepto en Australia Occidental. Cuando tocábamos rock and roll, veías cada vez más máquinas de póker en los pubs y hoteles. Atraían a más y más gente para hacer caja. ¿Cuánto dinero tienen para gastar hoy? Enséñenlo. Fantástico. Un río de dinero empezó a desembocar en las arcas del Estado. Los gobiernos se volvieron adictos a los ingresos impositivos. Nos habíamos convertido en el país de las tragaperras. Nadie se manifestaba a favor de las máquinas de póker, sino todo lo contrario. Entre el 75 y el 80% de la población piensa que deben ser prohibidas de nuevo. Cuando aparecieron las tragaperras, personas de mi iglesia que no tenían ningún problema de adicción, de repente empezaron a contarme historias acerca de cómo se estaban gastando demasiado dinero. Algunos delinquieron, perdieron negocios, matrimonios, casas, y recuerdo que pensaba, ¿qué es esto? Las máquinas de póker modernas eran muy diferentes a los primeros modelos mecánicos. Transformados por la introducción de las pantallas de vídeo y los chips informáticos, los rodillos se habían vuelto virtuales, manteniendo la fantasía de los rodillos giratorios, pero dejando las probabilidades y todos los trucos del juego en manos de los diseñadores. Las monedas se convirtieron en billetes o incluso en tickets electrónicos. Eran mucho más rápidas que cualquier otro tipo de juego de azar. Los botones te permitían apostar cada 3 segundos, hasta $10 por jugada, o lo que es lo mismo, $1.200 a la hora. En otros países, estas máquinas de alta intensidad suelen limitarse a los casinos. Aquí, estaban en los pubs locales. A principios de los años 90 iba a las grandes ferias de juegos de azar en Las Vegas y los australianos eran los reyes del evento.
Era la compañía Aristocrat y realmente parecían aristócratas porque todo el mundo los seguía de un lado a otro. Diseñaron unas máquinas increíblemente complejas con las que no sabías realmente si estabas ganando. Eran máquinas multilínea. ¿Cuál es el secreto del éxito? Crear un producto superior a los demás. Mi madre me llamaba suertuda todo el tiempo. Decía que era la persona con más suerte del mundo. Cuando tenía 18 años gané $50.000 con un rasca y aquello fue definitivo para mí. Estaba claro que era una persona con suerte. Me compré una casa y fue la casa que perdí. Yo era una madre ejemplar. Luego nos divorciamos y se acabó todo. Por desgracia, las máquinas tragaperras estaban allí los fines de semana, cuando no tenía a mis hijos, así que no estaba sola. Me arreglaba y tenía la sensación de que iba a salir. Tenía cigarrillos, un vaso de vino, colocaba las piernas sobre la máquina y me sentía como en el paraíso. Pero empecé a sentir una inquietud que se apoderó totalmente de mí. Cuando quise darme cuenta, estaba absolutamente atrapada. Hace ya 10 años que no juego y soy la directora del grupo Pokies Anonymous. Alrededor de 200.000 australianos están pasando por dificultades a causa de estas máquinas. Son la columna vertebral de la industria de las tragaperras, proporcionando el 60% de sus beneficios. ¿Qué hay en estas máquinas que atrapa de tal manera a la gente? La industria en Australia es muy hermética, así que visitamos el centro espiritual de las máquinas tragaperras, Las Vegas. Lejos del mundanal ruido, en el extrarradio, uno de sus creadores nos recibió encantado. Llevo en el negocio del juego unos 25 años. Somos los creadores, somos niños que nunca hemos madurado. Tengo 55 años y juego 2 horas de Xbox al día, como mínimo. Por ejemplo, el juego que estamos viendo aquí se titula Super Pollo. Es para bares y tabernas a lo largo de Chesapeake Beach y Maryland. Detrás, muy cerca de Chesapeake Beach, hay una especie de zona de granjas rurales. Por eso se nos ocurrió la idea de crear un juego basado en un pollo, un superpollo. No es Superman, no es un pollo, es superpollo. Y básicamente hay muchos desplumes. Tiene muchos... Los bonos están basados en la eclosión de los pollitos. Tiene que haber algo que los atraiga hacia las máquinas, y para eso están los gráficos. Ahora son imágenes animadas. Extienden los brazos y emiten sonidos. Unos sonidos extraños, increíbles. Y el jugador se queda como... ¡Oh, es increíble! Imágenes de historias de aventuras, con corceles árabes, con pirámides. Son aquellas historias que leímos en la infancia llenas de aventuras. Están dirigidas a nuestro niño interior. Empecé en Australia, trabajando para Aristocrat, y acabé aquí, en Las Vegas, hace 3 años. Suelo pensar en los juegos como pequeñas películas, pequeñas historias, porque es como una película en la que tienes una escena que se repite una y otra vez. Me gusta que el personaje tenga carácter, una mirada potente. Cuando vas a decidir a qué clase de juego vas a jugar, si el personaje te mira fijamente, puede hacer que te detengas ahí. Este es el mejor juego de nuestro estudio, con una bonita iconografía del desierto australiano, el perro pastor ganadero, un ambiente desolado y el hombre solitario en la carretera.
Cuando tenía 17 años, un amigo me llevó al club social de la zona. No me pareció nada especial. Entré, eché unos dólares y ya la primera vez que jugué conseguí un bono. Cuando el coche cruza la pantalla, algo bueno va a suceder. Entonces pulsas el botón y el coche atraviesa la pantalla. Luces, bien, todo marchaba de maravilla. Y entonces el dinero empezó a aumentar, a crecer. Es como si alguien te gritara que vas a ganar dinero. Compuse música para máquinas de póker durante unos 5 años. Se trata de mantener la atención del jugador en la máquina. No te interesa que se abstraiga y empiece a pensar en cosas de casa, en cosas negativas que puedan estar sucediendo en su vida. Obviamente hay gente que tiene problemas con el juego, que pueden conllevar sentimientos de culpa y ese tipo de cosas, pero puedes reconducir eso con música positiva, que sea para ellos una especie de escape. Todo compuesto en clave mayor. Así que el sonido es optimista. Si pierdes no habrá sonido, porque no interesa enfatizar que has perdido. No sonará un pitido o... Y cuando ganas... monedas, gente vitoreando... y al final... se sienten bien por lo que han conseguido y siguen jugando. En el siglo XIX, el científico ruso Iván Pavlov descubrió algo extraordinario. Si hacías sonar un metrónomo o una campana cada vez que dabas de comer a un perro, al poco tiempo, simplemente el sonido hacía que el animal comenzara a salivar. Se asocia premio a un sonido en particular y las máquinas de póker hacen exactamente lo mismo. Si entramos en un gran salón recreativo donde hay cientos de ellas, comprobaremos que están sonando campanas y pitidos constantemente. Esto explica en parte por qué los grandes salones ganan mucho más dinero por máquina que los pequeños. El refuerzo es casi constante. El doctor Kevin Harrigan, residente en Ontario, Canadá, es pionero en la investigación de nuestras respuestas biológicas ante las máquinas de póker. Tiene una frecuencia cardíaca muy estable. Estos electrodos van a registrar el sudor de tu dedo. Vamos a medir la excitación que vas a sentir. Bien. La primera información que nos llega es que la máquina emite constantemente sonidos positivos. Incluso cuando introduces un billete de 20, suena casi como un premio. Es increíble, ganas algo casi cada 2 giros. Si el fabricante hiciera eso con demasiada frecuencia, perdería dinero. Así que la pregunta es, ¿cómo se las arreglan para dar tantas ganancias? Es lo que llamamos pérdidas disfrazadas de ganancias. Muchos de los premios de las máquinas tragaperras modernas son en realidad pérdidas netas. Por ejemplo, apuestas $1 y recuperas 30 céntimos. Así que tienes una pérdida neta de 70 céntimos. Pero la máquina celebra la ganancia de 30 céntimos con gráficos y sonidos. Eso es un gran premio. Eso, una pérdida disfrazada de ganancia con una respuesta eufórica. Curiosamente descubrimos que la reacción corporal te está diciendo que estás ganando mucho dinero. Estas máquinas trabajan incluso en niveles más profundos de nuestro cerebro. En la década de 1950, el psicólogo estadounidense B.F. Skinner
observó el comportamiento animal para intentar comprender el comportamiento humano. Skinner entrenó a una rata para que presionara una palanca y obtener así bolas de comida. Si la recibía a intervalos regulares, solo presionaba cuando tenía hambre. Pero si se le servía el alimento de forma arbitraria, si la rata no sabía cuándo iba a recibirlo, presionaba la palanca una y otra vez. El experimento funcionaba con palomas y también con humanos. Hay un buen ejemplo de cómo se puede pasar del caso de la paloma al caso humano, y es gracias a un programa realmente eficaz. El programa de razón variable con el que funcionan todas las máquinas tragaperras. En la época de Skinner, los premios los determinaba el lugar donde se detenía el rodillo mecánico. Pero desde que se impusieron los rodillos virtuales, el lugar donde se detienen está en manos de los diseñadores. Si cogemos el juego del superpollo, tal y como lo verá un jugador, y le colocamos encima las fórmulas matemáticas, así es como se juega en realidad. Yo podría eliminar los gráficos y el sonido, y permitir que la persona juegue en una hoja de Excel, y el resultado sería el mismo, pero no sería divertido. No mostramos las matemáticas, pero son la esencia del juego. Ese es nuestro producto. No importa cuál sea tu trabajo, ya sea diseñar máquinas tragaperras o cortar hierba, creo que uno debe estar orgulloso de lo que hace y hacer su trabajo lo mejor posible. Me llamo Michael Shackelford, más conocido como el mago de las probabilidades. Las grandes empresas de máquinas tragaperras tienen grandes departamentos de matemáticas. Hay muy poca gente que trabaja como autónoma, como yo. Estoy observando un juego que titulé Carros Dorados. Tengo entendido que Marcus, el cliente, lo ha rediseñado, convirtiéndolo en un juego que se llama Superpollo. Pero el tema del juego no es significativo para mí. Lo importante son las matemáticas y el diseño del juego. Estas son las tiras de los rodillos. El juego funciona de manera que el mecanismo escogerá un número aleatorio entre el 1 y el 128 en cada rodillo. Hay 128 elevado a 5 posiciones donde los rodillos se pueden detener. Imaginemos que el número aleatorio del segundo rodillo es 65. Entonces el rodillo se detendrá con el símbolo de Bono en el centro, con el arpa encima y el casco debajo. Si consigues al menos 3 símbolos de Bono, ganarás 3 jugadas más. El matemático recompensa al jugador lo suficiente para que siga jugando, mientras se asegura de que la máquina vaya siempre ganando, de acuerdo a un cálculo denominado porcentaje de retorno. Las tragaperras están diseñadas para devolver en torno al 90% de tu dinero. Así, con cada apuesta, estás dándole a la casa el 10%, que es mucho. A corto plazo puede suceder cualquier cosa. Puedes perder mucho más o ganar mucho más. Pero según las leyes matemáticas, en el largo plazo, el porcentaje de retorno te aproximará más a ese 10%. ¿Cómo son las tragaperras comparadas con otras formas de juegos de azar? Las otras formas son en general mucho mejores. Las mejores apuestas son los dados, el blackjack y el videopóker. La ganancia de la casa en la mayoría de los casinos oscila entre el 1 y el 2%, mientras que en las máquinas de póker oscila entre el 10 y el 13%. Cuando diseño una tragaperras, una pregunta que le hago siempre a mi cliente si no me lo ha comunicado es qué porcentaje de retorno quiere que aplique, y normalmente el cliente me da una cifra, digamos que el 93%, pero a veces no está seguro y entonces le pregunto, ¿quiere usted esquilar a la oveja o quiere degollarla? Si el cliente contesta, quiero degollarla, entonces yo puedo responder, estableceremos el 85%, y si contesta, no, solo quiero esquilar la oveja y que sigan regresando, entonces les propongo el 95 o incluso el 97%. En Australia las máquinas están prácticamente todas configuradas entre el 85 y el 92%, y es horrible. Siento mucha lástima por la gente que juega, porque sé las pocas probabilidades que tienen. He diseñado centenares de juegos y, lo siento, pero son una apuesta pésima.
Aunque es la ganancia más alta de una casa con diferencia, si un jugador perdiera solamente el 10% de su dinero cuando juega con máquinas tragaperras, no sería ruinoso. Pero el problema es que si sigues jugando, perderás todo tu dinero. Imaginemos que ponemos $100. Aunque en el proceso hayamos ganado varias veces, la máquina está programada para devolvernos $90. Ahora tenemos $90 y la máquina está programada para devolvernos el 90% de esa cantidad, $81. Con $81 terminaremos con $73 y así sucesivamente, hasta que hayamos perdido nuestro último dólar. La casa gana. Cuanto más tiempo juegue, menos ganaré. Si salgo hoy y juego, puede que gane. Si juego todos los días, perderé. No hay posibilidades. Está diseñado así. No sería capaz de decirle cuánto dinero he perdido. Yo diría que fácilmente más de $100.000. Y la cifra podría ser incluso mayor. Siempre piensas que la máquina va a ser tu amiga y se va a poner de tu lado. Cuando ganas no puedes escapar. Aunque tuviera $1.000 en una máquina, no sería capaz de coger la mitad, de irme de compras o poner gasolina en mi coche. Me quedaría ahí. No sería capaz de marcharme. Me quedaría ahí sentado hasta perderlo todo. Jugaría mientras pudiera. Una cosa que me sorprendió al principio de mi investigación es algo que los jugadores repetían constantemente. Decían, es muy extraño, pero a veces cuando gano un bote me pongo muy tenso, me siento frustrado, me enfurezco. Y yo les preguntaba, ¿por qué? ¿Cómo explicas eso? Y me decían, porque la verdadera razón por la que me siento ahí es para seguir jugando. En la década de 1950, los investigadores James Soules y Peter Milner insertaron un electrodo en una región del cerebro de una rata, que posteriormente fue denominada el centro del placer. Las ratas podían autoadministrarse una corriente eléctrica sobre esa región presionando una palanca. La sensación era tan placentera que soportaban el dolor de pasar por una rejilla eléctrica para poder recibir su descarga. La rata ignoraba la comida y la bebida y continuaba presionando la palanca hasta que moría de agotamiento. Hasta que se llevó a cabo aquel experimento, nadie había imaginado que la estimulación de una parte del cerebro podía anular la voluntad de vivir. Pasarían décadas antes de que comprendiéramos cómo era la poderosa sustancia química cerebral que impulsa este comportamiento. A principios de los años 90, Wolfram Schultz realizó descubrimientos clave acerca de la dopamina. Yo no veo una gran diferencia entre el cerebro humano y el de los animales. El comportamiento humano es simplemente la expresión de lo que necesitamos hacer para sobrevivir. Midiendo la dopamina en monos, el equipo de Wolfram tuvo una revelación. Estábamos en el laboratorio y había una caja de comida delante del animal. Le mostramos un trocito de manzana y de repente sus nervios se desataron. La placentera sustancia química dopamina estaba señalando al cerebro una recompensa. Pero cuando el mono se dio cuenta de que la recompensa iba a llegar, las neuronas de dopamina se desactivaron. Si sabían que estaba al llegar, no sucedía nada. Pero cuando les dabas la recompensa repentinamente, perdían los estribos. La dopamina se disparaba. La clave es la sorpresa. Y exactamente igual que con las ratas de Skinner, la imprevisibilidad. Con las máquinas de póker, nuestras neuronas dopaminérgicas se esfuerzan para predecir la recompensa, para encontrar el patrón, para decodificar la lógica de la suerte. Forma parte de la propia naturaleza del ser humano buscar que las cosas ocurran con cierto orden.
Y las tragaperras son aleatorias, aunque a veces parecen manifestarse ciertos patrones. Solía decirme a mí mismo que no tenía ninguna posibilidad de ganar hasta que no me saliera ningún indio. A veces tenía que esperar 20, 30, 40 giros hasta que sucedía. Y entonces pensaba, ¿todo esto que me pasa es mental o qué? Bueno, ahora ya lo tengo. No puede faltar mucho. Cuando juegue con tragaperras, probablemente utilizaré mi tendencia humana innata para intentar descubrir un patrón. En estas máquinas no hay patrón, y las neuronas dopaminérgicas estarán más activas cuanto menos exista un patrón. Todas las drogas adictivas aumentan la liberación de dopamina, de manera que si estimulas las neuronas de dopamina, estás a medio camino en la ruta a la adicción. A algunas personas les cuesta entender que una máquina pueda ser adictiva. Asocian la adicción a sustancias que se inhalan o se introducen en el organismo. Pero muchos neurocientíficos modernos pueden decirte cosas como que el juego y estas adicciones procesales se están aceptando como una forma pura de adicción, porque nos abren una ventana directa a los cambios químicos que se producen en el cerebro. La primera vez que jugué no sabía que te podías enganchar. Pensaba que podía ser una actividad esporádica. Lo había visto hacer desde pequeño y nunca pensé que pudiera perjudicarme. No sé por qué, pero me gustaba. Algunas personas son más propensas a la adicción, igual que hay personas con ojos azules o grises. Es solo una variación natural en el color de los ojos. Algunas personas liberan más dopamina, o tienen más neuronas posinápticas que son más sensibles a la dopamina, o tienen un mecanismo de aprendizaje más fuerte que podría explicar por qué se vuelven adictas. Vuelves a jugar al día siguiente porque necesitas vivir esa sensación otra vez. A veces estaba desesperada por introducir esa primera moneda. Casi temblaba de ansiedad antes de hacerlo y empezar de nuevo. La técnica de la resonancia magnética permitió por fin observar en mayor profundidad el interior del cerebro hasta el núcleo accumbens, donde se produce la dopamina. Estudiaríamos nuestro sistema de recompensa. En los animales se localizaron fuertes implicaciones fundamentales para explicar comportamientos semiadictivos. Para observar la dopamina en acción, Hans y su equipo diseñaron un experimento en el que administraban cocaína a un adicto. La zona de color rojo con un pequeño punto amarillo está situada justo en el núcleo accumbens. Sin embargo, la dopamina no era liberada únicamente cuando la cocaína llegaba al cerebro. El núcleo accumbens, nuestro sistema de recompensa, se activaba anticipadamente. La liberación de dopamina era estimulada no solo por una recompensa inesperada, sino también por la anticipación de dicha recompensa. Entonces nos planteamos una pregunta. ¿Qué otras cosas aparte de las drogas podrían activar el sistema de recompensa? ¿Podría activarlo también un juego de azar? En el siguiente experimento, los sujetos apostaban en un juego de ruleta. No habíamos previsto que los drogadictos que anticipan una dosis de cocaína tendrían el mismo aspecto que los individuos sanos cuando anticipan una recompensa monetaria. La anticipación es fundamental a la hora de experimentar una recompensa. Cuando estamos ante una tragaperras, es una especie de vivencia reiterativa de esa experiencia de anticipación. Somos como ratas presionando constantemente un botón para obtener una pequeña sacudida en nuestro sistema de recompensa. La dopamina que liberamos en la etapa de anticipación del juego se ha incorporado en el diseño de las máquinas.
Cuando comenzamos a estudiar los juegos de las máquinas, tuvimos suerte porque pudimos acceder a algunos documentos sobre su diseño. Nos quedamos atónitos. Es lo que la gente llama un fallo por poco. El símbolo del bote y el símbolo justo por encima o por debajo de la línea de pago. Ves el símbolo en el primer rodillo. Muy bien. Lo ves en el segundo. Muy bien. Y no lo ves en el tercer rodillo y dices, vaya. Soy un estúpido por jugar. Pero me doy cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, de las secuencias que se producen en las máquinas una y otra vez. Falta siempre un símbolo en un lado o en otro. Siempre donde lo necesitas. Y el proceso se repite siempre. Los fabricantes crean fallos por poco, hasta 12 veces más de lo que ocurriría por puro azar. En otros juegos de azar no ocurre lo mismo. Si juegas a los dados, el dado tiene que ser justo. Si juegas a las cartas, tiene que haber 13 cartas y 4 palos. ¿Quiénes alrededor de una mesa permitieron que pudieran suceder estas cosas? Creo que no es ético tentar demasiado al jugador con fallos por poco, mientras que todos los juegos que yo diseño, a no ser que se me diga específicamente lo contrario, tienen rodillos independientes. A veces algún cliente me pide que haga algo que considero poco ético y yo trato de disuadirle, pero en última instancia, si el cliente insiste en hacer algo de cierta manera, lo hago. Mi hija mayor desarrolló una enfermedad mental. Era una chica muy inteligente. Tenía trabajos fantásticos, ganaba sueldos elevados y viajaba mucho. Yo solía llevar a mi nieta al colegio. Un día, al volver a casa, me fijé en un cartel de un hotel que decía «Desayuno gratuito». Cuando entré, vi todas aquellas máquinas de póker y pensé, estas son las máquinas que traemos. Había montones. Me quedé mirando las máquinas y a la pobre gente que jugaba y pensé, ¿qué están haciendo? ¿Qué interés puede tener? Estaban allí sentados, completamente inanes, a las 9 de la mañana, echando dinero en aquellos chismes. Parecía la actividad más tediosa del mundo. Ese mismo día quise comprobar por qué lo hacían y eché mi primera moneda en una de ellas. Y aunque fue un proceso paulatino, todo comenzó a partir de ahí. Al año siguiente, mi hija se quitó la vida. Se dio de alta voluntariamente del hospital y dijo que no se haría daño. Pero cuando fui a verla, me la encontré ahorcada en el garaje. Estaba muerta. Durante años, esa imagen de mi hija se me aparecía constantemente delante de mí. Y descubrí que las máquinas tragaperras me tranquilizaban. Me confortaban. Me consolaban. Sí. Era un lugar donde podías perderte. Un mundo donde todo lo demás no importaba, como una especie de hipnotismo. 10, 9, 8... Entras en el salón de juego y después de pulsar el botón unas cuantas veces estás ahí. Estás en la zona. Y piensas, a lo mejor esta vez, y pulsas el botón. A lo mejor esta vez, y pulsas. Y en un momento dado ganas un premio. Muy bien, pero eso no es lo importante. Y pulsas otra vez. Es solitario. Me recuerda a lo que he leído sobre los antros de opio, donde la gente se recuesta en pequeños colchones fumando opio. Y están solos, pero sienten tranquilidad y consuelo.
Las máquinas están diseñadas para mantener las cosas fluyendo. Hay una cierta velocidad asociada al sonido de los rodillos. Hay un cierto ritmo en el giro del rodillo y en la cadencia del rebote. Todo está diseñado para mantener ese flujo y para estar anclado a esa máquina que no está necesariamente viva, pero es muy vibrante. Un diseñador me dijo, queremos diseñar matemáticas para que la gente se recline sobre ellas como en un cómodo sofá. Otro me dijo, a la gente le gusta desangrarse lentamente. Solo diseñan esos salones llamados la zona. Al introducir mi moneda en esas máquinas, daba mi consentimiento para jugar, pero no daba mi consentimiento para ser hipnotizada ilegalmente. Y no despiertas hasta que miras en tu monedero y no te queda ningún billete que cambiar y te entra el pánico. No has pagado el recibo de la hipoteca, tienes un aviso de que te van a cortar la luz y no tienes comida para tus hijos. Intentas escabullirte sin que nadie se percate, pero no. Yo lo llamaba el camino de la vergüenza. Y luego, al día siguiente, no hay comida. Y tampoco tienes televisión ni nada por el estilo, porque lo has empeñado todo. No tienes absolutamente nada. He hecho tanto daño a mi familia. Y financieramente hablando, no tengo nada que dejarles. Escuché muchas veces la expresión jugar hasta la extinción. Al final comprendí que lo que eso significaba era jugar hasta el punto en el que un jugador ha perdido todo lo que tiene para apostar. Y ese es realmente el punto al que quieren que lleguen los jugadores. Ni siquiera recuerdo haber salido del salón aquel día. Recuerdo que iba conduciendo por la carretera con la única intención de matarme. Pero de repente me encontré asaltando una tienda. Utilicé un cuchillo y antes de darme cuenta, la policía estaba allí. Recuerdo que el juez me dijo, no tiene usted aspecto de delincuente. Tuve la suerte de salir bien parada. La secretaria del juzgado me dijo, sé lo que siente. Yo también tengo un problema con el juego. Hay 200.000 máquinas en este país de tragaperras. Y las comunidades más pobres son las que tienen la mayoría de las máquinas y las que pierden más dinero. Esta es una de las zonas de mayor crecimiento de Australia y un municipio bastante desfavorecido en general. No hay demasiados pubs y bares, pero todos los que hay tienen máquinas de póker. Estamos llegando al Hotel Plough. Los jugadores pierden aquí más de $50.000 todos los días. Ahí está. Cada máquina ingresa más de $200.000 al año. Es una competencia muy dura para los otros negocios. A todos les iría mejor si parte de esos 18 millones se gastaran en sus negocios.
Estamos en el oeste de Sídney, con gente de muy distinta procedencia. El inglés no es la primera lengua, el nivel socioeconómico es bajo, así que muchos tienen dificultades. Queremos que cuando la gente cruce el umbral de nuestro establecimiento lo haga con la cabeza alta. Los empleados se dirigen a ellos llamándolo señor o señora y se les trata con cortesía y respeto. Muchos clientes no podrían permitirse los muebles y accesorios del club, pero nuestro objetivo es ofrecérselos. No cobramos nada por entrar y disfrutar de nuestro servicio de lujo. Nos hicimos cargo del pub con la idea de que fuera una casa pública. Puedes traer al perro, a los niños, todo el mundo es bienvenido. Es una extensión de la comunidad. Las tragaperras son el genio del mal, o más bien la persona que las creó. Aquí no se ven, quizá porque me avergüenza tenerlas. Si entras en un bar pequeño y le dices al dueño que puede ganar $100.000 al año pulsando un botón, es muy difícil no hacerlo. El negocio es adicto a las tragaperras. El juego representa una cantidad significativa de ingresos. Aunque somos una organización sin ánimo de lucro, tenemos que generar un beneficio. En Fairfield RSL, de los 26 millones de euros que ingresan anualmente, cerca de 24 proceden de las máquinas de póker. Cuanto más dinero generamos a través del juego, más dinero podemos revertir en la comunidad. Podemos invertir en activos de la sociedad y beneficiar a sus miembros. De los 8.000 millones de pérdidas anuales que a través de estas máquinas ingresa la industria del juego, alrededor de la mitad proviene de jugadores adictos. Ese dinero va a parar a los clubes, a los pubs, a los casinos y a empresas como Woolworths y Coles, que poseen entre ambas 15.000 máquinas. Pero los mayores adictos son los propios gobiernos, que con los impuestos a las tragaperras obtienen entre un 5 y un 8% de su presupuesto estatal. Hay que subvencionar escuelas y hospitales con los ingresos y el juego es parte de ello. Todos los primeros ministros que inicialmente se alinearon contra las máquinas tragaperras, Bob Carr fue uno de ellos, fueron llevados aparte por el Tesoro para enseñarles la enorme cantidad de ingresos que generaban. Lo declaro inaugurado. Es oro político y completamente indoloro. Pero se trata de una transferencia despiadada de la riqueza de los sectores más deprimidos a la industria del juego y al gobierno. Soy Matthew. ¿Qué tal? ¿Peter? Garrett. Fuerzas estadounidenses. Eso es. Entré en política en el año 2004, cuando los clubes estaban bien establecidos. Antes de las elecciones fui a un acto con el resto de candidatos, al que estaban invitados también representantes de clubes y hoteles. Alguien se acercó y me dijo, estamos deseando apoyarte, y me entregó un sobre que cogí inadvertidamente. Pensé que sería algún tipo de folleto o algo por el estilo, pero era un cheque. Y lo devolví. Para mí fue una prueba evidente de que la conexión entre los clubes y los hoteles y la política era muy íntima. El gobierno y la industria dirigen una política conjunta que desvía el foco de las máquinas y hace recaer en el individuo la decisión de jugar con responsabilidad. Todos creemos que debemos hacer más para ayudar a aquellos que sufren una terrible aflicción. Perjudica a los jugadores y a sus familias. Pensamos que es un problema humano que necesita una solución humana. Me consideraba la persona más estúpida del mundo. ¿Por qué no puedo parar de jugar? Estuve esperando a que abrieran las puertas a las 9 de la mañana y ya es tardísimo. Pero había otras personas allí conmigo y ellos también habían estado esperando a que abrieran.
Cuando oyes hablar de todo ese debate sobre el juego responsable y no sabes demasiado sobre el tema y lo que hay detrás, piensas, genial, ¿quién está en contra de la responsabilidad? Es estupendo. Pero tienes que entender que se trata de una campaña orquestada de relaciones públicas. Mientras simulan preocuparse por los jugadores, lo que hacen es cargar la responsabilidad sobre los clientes y eximir de ella al producto. Mientras ponga un cartelito con los números de teléfonos gratuitos a los que llamar si tienen algún problema con el juego, ya he cumplido. Se carga toda la responsabilidad sobre el jugador y no se presta la menor atención al funcionamiento de las máquinas. Y así el debate queda zanjado. Hay pautas muy estrictas en torno a la forma de servir alcohol. Tenemos que servirlo con responsabilidad. No puedes servir a una persona hasta el punto de intoxicarla. Tienes que pedirles que abandonen el local o de lo contrario te cae una buena multa. Para excluir a una persona de la zona de juego de mi establecimiento, tienen que llenar un formulario, enviarlo con una foto y esa foto me llega a mí. Pero hasta ese momento son libres de jugar hasta que su corazón o sus billeteras estén vacíos. No soy irresponsable por naturaleza. Pasé por una crisis muy profunda. No trato de eludir mi grado de responsabilidad personal. Tengo que asumirla. Todos lo hacemos. Pero esas máquinas están tan poderosamente diseñadas. Están diseñadas para crear adicción. El Manual de Trastornos Mentales ha sido la Biblia de la medicina psiquiátrica durante más de 60 años. En su última edición, publicada tras 10 años de investigación, la ludopatía se incluyó en el capítulo dedicado al abuso de sustancias. Era la primera vez en la historia que el manual equiparaba una no sustancia a la nicotina, la heroína y la cocaína. Hay pruebas que demuestran que la ludopatía produce síntomas de abstinencia similares a los que vemos en algunos trastornos causados por el consumo de sustancias. A menudo las personas ludópatas hacen repetidos pero infructuosos intentos por reducir su tendencia a jugar. Fracasa y acaban jugando otra vez en las tragaperras. A medida que estas pruebas se iban acumulando, un importante estudio independiente recomendaba cambiar las máquinas para que la apuesta máxima en una máquina de póker se redujera de $10 a $1. También para que el límite de dinero en efectivo que un jugador pudiera introducir en un momento dado pasara de $10.000 a $20. Y que en los juegos de alta intensidad la gente estableciera previamente la cantidad de dinero que estaba dispuesta a gastar antes de jugar. Por primera vez en la historia parecía que el gobierno australiano estaba dispuesto a regular el juego, proponiendo una legislación para minimizar el daño de las máquinas de póker. La mayoría de mi electorado estaba a favor de algún tipo de cambio. Las nuevas máquinas estaban mucho mejor diseñadas y podían sacarle el dinero a la gente con mucha mayor facilidad. Yo no quería prohibir las máquinas de póker, pero no quería ver cómo la gente se convertía en una ruina social como consecuencia de su uso. Busquemos un término medio. Pero en mi electorado, desde el punto de vista de los clubes y de los hoteles, eso significaba la guerra, y declararon la guerra a las reformas, y luego a mí. Se trata de decir a los parlamentarios locales que la destrucción de los clubes tendría consecuencias nefastas a nivel local. Los clubs han traído a unas 400 personas para manifestarse y presionar a los políticos. ¡Dejad los clubs en paz! De los grupos de presión que he visto en más de 17 años de vida pública, el de la industria del juego es el más efectivo. Y tuvieron la oportunidad de ver cómo operaban otros grupos similares, como la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos. Póntela. El siguiente. Debemos conseguir que todos nuestros clubes se llenen de carteles y posavasos de nuestra campaña. Invertiremos en esta campaña lo que sea necesario. Lo convirtieron en un debate sobre otra cosa.
Sin duda fue una iniciativa de los pubs y los clubs. Lo que me sorprendió es que los casinos entraran en el juego. James Packer parecía suave, pero tenía el aguijón preparado en la cola como diciendo: vuestra política tiene que ser mi política. ¿Por qué como gobierno proponen una política sin tener la más vaga idea de si funcionará? Hay una larga tradición de políticos y funcionarios que acaban trabajando como grupo de presión en beneficio de la industria del juego. Tienen muchos contactos en el gobierno. Casinos, pubs y clubs no solo presionan al Partido Laborista y al Partido Nacional Liberal. Están incrustados en el Partido Laborista y en el Partido Nacional Liberal. Queremos un gobierno como es debido y no vividores como ese tipo. El revuelo que se organizó dio una idea de lo difícil que iba a ser introducir los cambios. La gente que estaba ganando una fortuna, viendo la miseria humana que ello traía consigo, clavó los talones y se opuso en redondo. Lucharon con toda su furia y, por desgracia, acabaron ganando la batalla. Cuando piensas en la política que hay detrás de la protección de las máquinas, es un enorme fracaso. La propagación de las máquinas tragaperras en Australia es, desde mi punto de vista, un fraude. Es un fraude dirigido por personas que protegen un producto adictivo depredador. Intento mantenerme alejada de los salones de juego. Pero puedo decir honestamente que han destruido mi vida y solo quiero recuperarla. Me digo a mí misma: Dios mío, tienes 45 años y has estado 20 años jugando. ¿Cómo es posible?